El campeón presta exactamente la misma atención cuando se trata de descubrir en su equipo la paloma o palomas en plena forma que merece la pena inscribir en cabeza de la lista de enjaule. Para el que juega dinero, es una cuestión que puede tener grandes consecuencias. Siempre habrá sorpresas, ciertamente, sobre todo a causa de las malas condiciones atmosféricas o en lo que se refiere a uno u otro elemento joven que comienza su carrera y vemos que se trata de una paloma de gran valor. Antes del enjaule, el artista pone toda la discriminación posible en el examen de sus favoritas. Sabe bien que la forma no se cierra en límites indiscutibles, que los indicios varían a veces enormemente de una paloma a otra, que se trata más bien de una cuestión de matices que de reglas intangibles, que hay que tomar cada sujeto por separado y ser capaces de explotar diferentemente las reacciones observadas. Los matices que hay que poder captar son a veces imperceptibles. Indicios propicios de cada paloma viajera. Indicios son una ligera coloración suplementaria del ojo, la pérdida casi imperceptible de peso, un ínfimo hinchazón de los músculos del pecho y del antebrazo, la flexibilidad de los pectorales en un macho después de haber visto su hembra, una ligera humedad de plumaje después de un transcurso de 1 hora o más en la jaula, indicio que no falla casi nunca. El comportamiento inhabitual de uno de los favoritos en el palomar, en el vuelo o en el tejado, una reacción especial al presentarles la hembra o el hebrillo, una ligera acentuación del color oscuro de las bandas y pintas del plumaje, excrementos menos voluminosos y más duros, una caída del plumón un poco lenta, la comprobación de que uno de los favoritos toma menos agua que de costumbre en su abrevadero particular, es un viudo que aprovecha la mínima ocasión para ir a ver lo que ocurre en el comportamiento contiguo, otro que recoge rápidamente una remera recién mudada para llevársela a su hornilla, una paloma más exuberante que de costumbre, otra más tranquila, un apetito regular pero con tendencia a disminuir al final de la semana, un viudo o un natural que se hace de repente malo, otro que llama a su hembra durante 10 minutos una vez que lo hemos puesto en la jaula. ¿Por qué hay tan pocos campeones? La lista de observaciones podía haber sido mucho más larga, pero es lo suficientemente larga para mostrar que no faltan campos donde el arte del colombófilo encuentra la ocasión de ejercerse. El reducido número de campeones colombófilos solo se debe a la diversidad y a la complejidad de los problemas que se plantean a todos los practicantes de este deporte. Problemas cuya solución exige suplementariamente el arte indispensable, una constancia en el esfuerzo, una voluntad por triunfar sin desmayo. El reducido número de elegidos confiere todo su valor al título de campeón. ¿Serás tú uno de los campeones de mañana? ¿Estás dispuesto a poner todos los medios por conseguirlo? Es una bonita aventura correr. ¿Qué placer más grande sería para el que ha pensado y redactado estas líneas saber que ha podido contribuir a ello? Reflexiones sobre el juego. 1977 fue una mala temporada, como ha habido otras muchas. Mientras que los concursos del 76 se distinguieron por el sol, el calor y el viento puesto, 1977 fue también un año muy selectivo, esta vez a causa de las malas condiciones atmosféricas. En todo caso, los viajeros que resistieron semejante prueba merecieron bien las vacaciones que sus propietarios les concedieron. Los años se suceden y no se parecen los unos a los otros en lo que se refiere a las condiciones climáticas. Probablemente nunca podremos cambiar nada en este ámbito. No nos queda, pues, más remedio que actuar en consecuencia. A la hora de la verdad, no nos servirá de nada el habernos engañado a nosotros mismos. Buenas o malas,
Las condiciones atmosféricas son las mismas para todos los concursantes. Quejarse y acusar a los combatientes de todos los males que llegan no sirve de nada. Muchos de ellos son muy buenos obreros que trabajan lo mejor posible, pero que nunca tendrán el poder, ellos tampoco, de cambiar el tiempo. Mejorar nuestros cultivos. ¿No sería más ventajoso admitir que en Europa Occidental el tiempo es generalmente inestable y variado? Después de eso, ampliando un poco el tema, ¿no sería conveniente desear que en nuestro principio de selección de la paloma mensajera concediésemos más importancia a las facultades de adaptación de nuestras palomas para hacerlas más aptas al dominio de las diferentes y tan a menudo malas condiciones atmosféricas con las cuales se tiene que enfrentar generalmente? La necesidad carece de ley y hemos podido observar el poder de adaptación de la paloma en otros ámbitos. Los hechos nos muestran que los colombófilos cuyas palomas solo vuelan bien cuando hace buen tiempo, tienen que desilusionarse muchas veces al asistir a la victoria de la realidad sobre las ilusiones. Este es también el momento de recordar que las teorías que a veces son tan seductoras para los jóvenes y las ilusiones que se crean durante las largas tardes de invierno no tienen absolutamente ningún valor en el transcurso del verdadero periodo colombófilo, cuando el comprobador es rey. Seamos insensibles a esas requisitorias apasionadas, como por ejemplo la de la teoría del ala, que carecen completamente de verosimilitud. A veces esas mentiras de la ideología nos basta oponer la realidad confirmada constantemente por los hechos. Los ojos están hechos para ver. ¿Nos resulta imposible no dar rienda suelta a las reflexiones que nos vienen ahora a la cabeza y que podemos profundizar cuando volvamos a hablar de la selección? Pero es importante llamar desde ahora la atención del lector sobre el hecho que la mejora que deseamos aportar solamente ha de encontrar su mejor solución aumentando, por un lado, la clase intrínseca del cultivo y, por el otro, su mejor adaptación a las condiciones atmosféricas. Buscad bien, son raras, pero existen colonias que se han destacado en la temporada del 76 e igualmente en 1977, aun cuando solo lleguemos a formar una sola pareja que verdaderamente hayamos mejorado en los dos aspectos de los que estamos hablando. Habremos realizado un buen progreso. Pensemos en esto con motivo de las próximas ventas de tardíos. En el siglo en que vivimos, el futuro ya no pertenece a quien, sino únicamente a aquellos que producen. Tratemos sin cesar de aumentar el valor de nuestras palomas. Hoy más que nunca tenemos que repetir con insistencia: el que no avanza retrocede. En el palomar en este momento, el lector que quiere hacer bien retira a sus viudos de la competición lo más tarde en el curso de la primera semana de agosto. 8 o 10 días más tarde se encontrarán incubando y tendrán pichones a final del mes. En ese momento, muchos colombófilos se preguntan cuál es el mejor sistema que garantiza una buena muda. Aquellos que crían en otoño se las arreglarán para destetar y poner a los pichones fuera del alcance de los padres, lo más tarde el 15 o el 20 de septiembre. Si no necesitamos para nada los pichones, no es de ninguna manera obligatorio hacerles nacer, pero podemos decir que una cría rápida, durante 17 o 18 días, no puede perjudicar en nada la buena condición de los antiguos viudos que han sido puestos de nuevo en viudez y que están bien alimentados. Por otro lado, 2 o 3 incubaciones sucesivas hasta el abandono de los huevos nos llevará hasta el mismo corazón de la temporada muerta. El período de celo impide que la sangre se espese. Un día de dieta, sin salir, durante cada incubación una cucharada de bicarbonato de sosa en 2 litros de agua, aproximadamente cada 10 días, garantizarán la buena condición.
Observamos que después que las hembras han puesto varias veces, se encuentran más tranquilas más tarde cuando hemos cerrado los casilleros. Para todas las palomas, libertad completa de la mañana a la tarde. La muda, un fenómeno natural. Es importante ver si hemos puesto todos los medios para dar a la colonia el máximo de posibilidades para efectuar una buena muda. Recordemos una vez más que la muda es un fenómeno natural que se efectúa normalmente, es decir, sin la ayuda del manager. Cuando las palomas se encuentran normalmente en buenas condiciones físicas, lo único que tiene que hacer el colombófilo es controlar regularmente si esas buenas condiciones existen y se mantienen. Es esa la única tarea que tiene que tener en cuenta. Ante todo, hay que tratar de no complicar aquello que, en el estado normal, es la pura simplicidad. He aquí los puntos importantes que garantizarán esta buena condición que, por sí misma y con toda naturalidad, debe permitir una muda normal y perfecta. Reposo, aire, luz, higiene, un mínimo de ejercicio, vida en estado natural, comida apropiada a las importantes necesidades del organismo. Esos son los principales factores cuya presencia simultánea creará, si nota intervención del manager, la buena condición indispensable en este caso. Reposo de los nervios y de los músculos. Después de un largo periodo de viudez, es también necesario reposar los nervios y los músculos. Digamos que reposo no quiere decir inactividad total. Para los humanos tampoco. El tiempo de vacaciones no significa no hacer nada, cosa que sería muchas veces más debilitante o incluso más nocivo que la continuación de una tarea a la que el cuerpo está acostumbrado. Para las palomas, reposo significa interrumpir los concursos, volver a acoplarse, vuelta a la vida natural con libertad completa en la medida de lo posible. Esta última restricción es necesaria si tenemos en cuenta que en nuestro clima hay a veces semanas enteras de lluvia durante los meses de septiembre y octubre. Las palomas no se deben mojar repetidamente. La humedad puede ser peligrosa, sobre todo para los pichones a los que les gusta mojarse hasta los huesos. Pueden entonces coger la coriza u otras miserias y pegárselas a las otras palomas. Cuando se habla de mala temporada, se puede mencionar igualmente la falta de sol, capaz de provocar una carencia de vitaminas. Esto se puede compensar con los complejos de vitaminas que se encuentran actualmente en los comercios, como también con verduras variadas servidas regularmente, o también con un poco de aceite de hígado de bacalao. ¿Criar o no criar? Es una pregunta que nos están planteando insistentemente desde hace varios años. En el pasado, visitamos todos los grandes palomares de Bélgica y de Europa Occidental. Nuestras más numerosas peregrinaciones tuvieron lugar en la época en que estábamos más libres, es decir, después de la temporada de los concursos. La verdad nos obliga a decir que en agosto y septiembre encontrábamos generalmente 1 o 2 pichones en cada nido, casi en todos los palomares. Sabemos que actualmente ocurre lo mismo. Veamos lo que se hace en Bélgica. Muy a menudo son los colombófilos que mejor han jugado en los concursos de las últimas temporadas quienes venden sus tardíos. La cría de estos últimos pichones perjudica a las palomas y les impide realizar una muda excelente. Responded vosotros mismos a esta pregunta dejando a un lado vuestras preferencias y teniendo en cuenta los resultados coleccionados continuamente por nuestros grandes campeones año tras año. Bien hayan vendido o no sus tardíos. Todos
Estos campeones aprecian la ventaja de destetar temprano. Lo hacen muy a menudo hacia el 16 o 17, sirviéndose en caso de necesidad de algunas hembras que asisten a los menos desenvueltos, cosa que, por lo demás, no les impide presentar una colección magnífica de pichones. Seguimos pensando que un ejemplo tomado de lo más alto de la jerarquía de valores puede ser imitado por aquellos que dudan sobre la manera de obrar que tienen que utilizar. Hay colombófilos que pierden mucho, que quedan dejándose influir por modas perecederas. Durante la viudez, hay siempre bastante aire en el palomar. Con el acoplamiento, se dobla el número de palomas y, cuando hay 2 pichones en cada nido, se cuadruplica. Todos sabemos que el aire, la luz y la higiene son necesarias en todo momento y, sobre todo, durante la muda. Las palomas perfectamente oxigenadas y alimentadas convenientemente tendrán siempre mejor plumaje. Es pues en este momento cuando hay que pensar en eso. En el mes de marzo será demasiado tarde. La limpieza es igualmente bajo algo de primera importancia. Las plumas que se amontonan en los rincones o en un casillero vacío constituyen el refugio predilecto de los parásitos. Las palomas que gozan de buena condición física y que están en libertad hacen ejercicio normalmente y a su gusto propio. El hecho de que no les guste volar durante mucho tiempo en pleno corazón del período de la gran muda no cambia nada a esta necesidad de ejercicio. De ninguna manera hay que obligarles a volar mucho. De costumbre, eso sale de ellas mismas, 2 veces por día, en el momento de la limpieza, y efectúan un corto vuelo. Otras observaciones. Hemos visto cómo la vida en estado natural es necesaria a los antiguos viudos. Después de cada temporada, nuestros viudos criaban un pichón por nido y después volvían a incubar a gusto propio, al menos hasta Todos los Santos, y muy a menudo hasta el 15 de noviembre. Destetábamos los pichones muy pronto en un local donde los padres no los podían oír ni entrar en contacto con ellos. Régimen alimenticio variado y apropiado. Hoy día esto no plantea ningún problema, gracias a las buenas mezclas que se encuentran actualmente en el mercado. Al gozar de una libertad completa, nuestras palomas podían ir a los campos, cosa que prácticamente no hacían ya que encontraban en el palomar todo lo que necesitaban. En agosto y septiembre, el campo no es malo. El problema está en que las palomas toman la costumbre de ir a los campos y vuelven a ellos en otras épocas, cuando realmente resulta peligroso. En la época actual, las palomas de los palomares bien dirigidos no tienen que ir nunca a los campos, pero, repetimos, esta medida implica el servirles en el palomar todo lo que les es actualmente indispensable para cubrir sus múltiples necesidades. Reanudación del juego natural. Es al final de julio o al principio del mes de agosto, cuando los viudos están saturados de viajes y a punto de ser acoplados de nuevo, cuando el juego natural encuentra más adeptos. Tenemos que recordar que este juego es más complicado que la viudez. Ya no se trata del simple método que practicaban nuestros predecesores. Los buenos jugadores en el natural también se han modernizado tanto en instalaciones como en lo que se refiere a su manera de actuar. La experiencia y los años han demostrado que los viajeros jugados en estado natural tienen las mismas alas y pueden volar tan deprisa como los viudos. El gran problema está muchas veces en que en este caso las palomas entran con menos rapidez. Un vuelo hasta su casilla y puede ser comprobado inmediatamente después de su aterrizaje, mientras que un natural pierde siempre un tiempo precioso entre su llegada y su entrada al palomar. Esto lo han comprendido bien aquellos que, como el amigo Raymond Cobut, reservan sus hembras para el juego de grandes distancias, especialmente Barcelona.